Hablemos de metabolismo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre perder peso y adelgazar? Existe en realidad un mundo de diferencia entre perder peso y adelgazar. Muchos pensamos que es prácticamente lo mismo, pero hoy vamos a entender cuál es la diferencia entre estos dos y cuál es el que nos conviene a nosotros o cuál es el necesario para nuestro objetivo. A algunos nos puede interesar perder peso estrictamente y a algunos nos puede interesar adelgazar estrictamente. De tal manera, empecemos hablando de qué es perder peso. Perder peso en realidad es la pérdida de una masa y su densidad de esta masa. En este sentido, cuando nosotros perdemos masa de algo o de algún volumen, estamos perdiendo peso. De tal manera, si nosotros también perdemos densidad sobre alguna masa, también vamos a perder peso. Pero hablemos esto de una manera mucho más sencilla y más entendible. Empecemos diciendo, ¿cuáles son los elementos en nuestro organismo o nuestro cuerpo que producen mayor peso? Empecemos hablando de los huesos. Los huesos tienen una densidad entre 1 y 2.5, los cuales con el pasar del tiempo pueden variar. La densidad ósea varía mucho de acuerdo a nuestra edad y sexo. Normalmente en la juventud, entre nuestros 25 y 35 años, una persona sana logra tener una densidad ósea de unos 2.5. Quiere decir que entre nuestros 30 y 35 años, nuestros huesos son mucho más pesados que a los 50 o 60 años o cuando tenemos 12 o 15 años. Ganamos una densidad mineral importante en este rango de edad. También entendamos lo siguiente. Personas con algún tipo de enfermedad como osteoporosis pierden densidad, por lo que muchas veces la densidad ósea o la presencia de minerales en los huesos es perdida y de tal manera podemos muchas veces perder hasta un 0.8 de densidad y llegamos a niveles donde tenemos una deficiencia de minerales o una osteoporosis. Hablemos del segundo punto y es el músculo. El músculo es el segundo elemento más pesado de nuestro cuerpo. De tal manera, el músculo tiene una densidad entre 1 y 1.06, lo que hace que sería prácticamente en algún punto de nuestra vida igual de denso o igual de pesado que nuestros huesos. De tal manera, el músculo es mucho más pesado también que otros elementos en nuestro organismo y el cual con el pasar de los años, muchas personas que no hacemos actividad física, sobre todo después de los 40 años, no trotamos, no corremos, no levantamos pesas y demás, perdemos densidad muscular, haciendo que nuestra masa muscular sea muy tenue, se vaya debilitando y también perdamos peso porque no tenemos suficiente consumo de proteínas y estamos perdiendo una importante masa muscular. Hablemos del tercer factor de peso en nuestro organismo y está relacionado con los líquidos o el agua en nuestro organismo. El agua tiene una densidad de 0.9, pero en nuestro organismo no solo es agua. El agua que consumimos es combinada con electrolitos y sales minerales, por lo cual el agua que circula en nuestro organismo en realidad no es agua tal cual, sino es un agua salina, es un agua rica en iones. Esta agua produce prácticamente el 40% del peso de nuestro cuerpo. De tal manera es muy importante entender de que también parte o gran parte de nuestro peso está relacionado con la cantidad de agua que tenemos, los electrolitos y la retención de líquido que producen los tejidos, los músculos y la relación con sodio-potasio y también incluso el consumo de carbohidratos. También hay que entender que el agua puede ser un factor determinante en el caso de la pérdida de peso o el aumento de peso, dado que en algunas enfermedades como la retención de líquidos, el hipotiroidismo pueden producir retención de líquidos. De tal manera es importante que consideremos también que si nos interesa perder peso debemos hacer una evaluación de cómo funciona a nivel electrolítico nuestro organismo. Y hablamos del cuarto y último factor y en realidad es la grasa. La grasa tiene mucho menos densidad que el agua, estamos con una densidad de entre 0.7 y 0.8. Es esa la causa por el cual si en un vaso de agua nosotros ponemos 1 o 2 cucharadas de aceite, el aceite tiende a estar sobre el agua por su baja densidad. De tal manera, en nuestro organismo prácticamente podemos decir que lo menos pesado o lo más liviano en realidad es la grasa, porque los huesos y los músculos prácticamente van por igual. Tenemos el agua y también tenemos la grasa corporal. De tal manera, cuando nosotros hablamos de peso, hablamos de que vamos perdiendo algunos de estos factores, ya sea óseo, ya sea muscular, ya sea agua o también puede ser grasa.
Entonces, a partir de este punto es donde vamos a ir hablando de el adelgazamiento y cómo nosotros tenemos que enfocarnos en alguno de ellos para lograr nuestro objetivo. Bien, ahora que entendemos cómo vamos con la pérdida de peso y cuáles son los factores que producen pérdida de peso, vamos entendiendo qué sucede con la pérdida de peso y cuáles son las necesidades regulares para buscar perder peso. Normalmente en competencias, hablemos de box, hablemos de artes marciales, lo que se busca es llegar a cierto peso para estar en un nivel competitivo adecuado, ya sea peso pluma, peso medio y otros. De tal manera, ¿qué hacen normalmente los competidores o las personas que tienen que llegar a un peso indicado? Normalmente partimos de la deshidratación, quiere decir perder agua, perder líquidos en nuestro organismo. Normalmente 4 días previos a una competencia o un control de pesaje para poder competir, lo que hace el deportista es deshidratarse, reduce su cantidad de agua. La cantidad de agua recomendada puede rodear entre los 1.5 litros dependiendo de tu peso y estatura y hasta los 3.5 litros también dependiendo de este hecho. En estos deportistas prácticamente se reduce el agua a unos 200 o 500 ml por día, reduciendo la cantidad de líquidos, lo que produce una mayor deshidratación. De tal manera, muchas personas pueden perder peso con facilidad simplemente reduciendo la cantidad de agua y añadiendo más potasio, más calcio en su dieta para ayudar a eliminar el agua o la retención de líquidos, que son diuréticos naturales que funcionan en todas las personas. En este sentido, podemos perder peso a través de la pérdida de agua, pero también muchas personas pueden perder peso a través del catabolismo. Ya hemos visto una manera de perder peso que es a partir de la deshidratación. Ahora, veamos otra manera de perder peso. Y esta manera es la menos indicada de perder peso. Estamos hablando del catabolismo muscular. Muchas dietas, o la mayoría que vemos en redes sociales, dietas de la piña, dietas de las sopas o de verduras, la mayoría de ellas promueven el catabolismo muscular. Quiere decir que la persona que lo hace o el paciente que lo hace empieza a perder masa muscular y es de ahí que de repente uno ve que puede perder 5 kilos, pero te sigues viendo igual de inflamado, igual de hinchado, o agarras tus lonjitas de la pancita y las sigues viendo igual, pero de repente estás con 5 kilos menos y no sabes cómo explicarlo. Y esto se debe a que normalmente estás perdiendo masa muscular y no grasa de nuestro organismo. De tal manera, esto es importante entenderlo porque cada vez que nosotros catabolizamos el músculo o perdemos músculo, estamos perdiendo un agente que consume calorías. ¿Cómo entendemos esto? Si yo tengo muy buena masa muscular, tengo el privilegio de poder comer más chocolates, más golosinas, más hamburguesas o más alimentos ricos en calorías, porque la misma masa muscular promueve y pide una demanda de calorías, lo cual hace que nosotros podamos quemarlas fácilmente en nuestros músculos. Pero si yo pierdo músculo, estoy perdiendo una capacidad de quema calórica. Entonces, una persona que tiene menos músculo tiene menos libertades en cuanto al consumo de alimentos ricos en calorías, grasas o carbohidratos. Hablemos de adelgazar o adelgazamiento. Como ya vamos viendo, ya hemos tocado deshidratación, hemos tocado músculos, que son 2 maneras de perder peso, pero veamos el factor importante que es el adelgazamiento. Cuando nosotros hablamos de adelgazar, es un término que normalmente utilizamos para entender de que vamos a quemar tejido graso. El tejido graso está relacionado con el adelgazamiento y no con la deshidratación y no tanto con la pérdida de músculo, sino adelgazar y quemar la grasa corporal. Y es ahí donde ya no se basa esto en un tipo de dieta o simplemente consumir frutas durante el día y demás. Para poder nosotros llegar a quemar grasa corporal sin desequilibrar los músculos, sin catabolizar el tejido muscular, evitando deshidratarnos y manteniendo un nivel adecuado de electrolitos en nuestro organismo, se hace más complejo. Y es ahí donde hablamos de metabolismo alimenticio, se habla de endocrinología y demás, porque es ahí donde nosotros tenemos que usar muchas herramientas que nos permitan adelgazar, quemar la grasa corporal, sin dañar tejidos, proteínas, aminoácidos, fuentes óseas, calcio, minerales y demás. Y es la parte más compleja.
Y dependiendo de nuestras necesidades, uno puede definir qué me interesa a mí: adelgazar, perder grasa, o soy un deportista y tengo que llegar a un peso específico y me interesa perder peso. Ahora, hay personas que necesitan ambas. Un hombre, por ejemplo, de 1,80 y que pese 100 kilos, estaría rondando con unos 20 a 25 kilos de sobrepeso. Pero al mismo tiempo que necesitas perder esos 20 a 25 kilos, también necesitas adelgazar. Entendamos lo siguiente: si nosotros buscamos adelgazar o perder peso, debemos hacer un tratamiento específico para este objetivo y no podemos hacerlo indistinto. De tal manera, mi consejo personal para las personas que buscan adelgazar o perder peso es primero entender esto y buscar un profesional que nos pueda ayudar en este objetivo. Recuerda, mantenerse sano es más fácil que tratar de sanarse. Esto es Metabolismo Alimenticio y nos vemos en el próximo video.